Saludos, amigas y amigos. Hoy estamos de nuevo con las reflexiones que comenzamos hace 4 semanas, tratando de aportar un poco de nuestras ideas en relación a lo que consideramos el origen de los problemas que tenemos en el país, arrojando un poco de luces sobre los poderes públicos. Hasta ahora nos hemos referido más que todo a los poderes públicos, al poder público nacional, pero hoy también vamos a hacer referencia al poder público municipal y estatal. Pero lo cierto es que cuando analizamos a cualquiera de los niveles, seguimos pensando que la falta de independencia entre los poderes tiene mucha influencia sobre los problemas de mal funcionamiento de las instituciones, que es uno de los problemas estructurales en Venezuela. Revisando un poco la Constitución, nos encontramos que poderes públicos, que cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, eso lo dijimos, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio deben ayudarse. Y cuando se refiere a los órganos a los que incumbe su ejercicio, vamos a pensar en el poder público municipal, vamos a comenzar por allí en esta oportunidad. Y estaría la alcaldía y el consejo municipal. El poder municipal, los órganos son el poder ejecutivo, representado por la alcaldía, y el poder legislativo por la Cámara Municipal, quien es responsable de elegir al contralor municipal, que sería, digamos, que ejercería esa parte en el poder municipal. Y en el poder público estatal, los órganos son el poder ejecutivo, el órgano de acción es la gobernación, y el poder legislativo, el consejo legislativo. Quedándonos solo al nivel de municipio y de estado, y de la falta de independencia entre los poderes, queremos refrescar un poco lo que la gente sabe, pero que creemos que eso no tiene ningún efecto. Y nos referimos específicamente en el caso del poder municipal. Siempre que hay una elección, la alcaldía o el alcalde, el que aspira a alcalde, aspira a que todos los miembros de la Cámara Municipal pertenezcan a su partido. Y eso se puede entender. Pero no podemos ver como una tragedia el hecho de que la Cámara Municipal quede compuesta por diferentes partidos, porque se supone que nosotros aceptamos la pluralidad de pensamiento, y no podemos pretender que es que todos los concejales tienen que ser necesariamente pertenecer al partido del alcalde ganador. Y si no es así, entonces la gente empieza a comentar, es que no va a poder funcionar. ¿Por qué no va a poder funcionar? Si respetamos las instituciones y las leyes, deberían poder funcionar, porque se supone que los concejales no van a la Cámara Municipal a ponerle zancadilla al alcalde o a sabotear al alcalde. Se supone que van a hacer su función legislativa y su función contralora a través del contralor municipal. No, pero siempre entonces los alcaldes quieren que el contralor municipal sea una persona que obedezca a sus órdenes. Y si obedece a tus órdenes ciegamente, sin ningún razonamiento, ¿cómo va a controlar la función? ¿Cómo va a ser el contralor municipal? Ese es un problema que parece que no tiene ningún efecto, pero tiene efecto. Y lo mismo ocurre a nivel del Estado.
Quien es gobernador o gobernadora pretende que todos los legisladores sean de su tendencia, y si no son de su tendencia, hay que someterlo de alguna manera para que a lo que se lleve allí al Consejo Legislativo sea aprobado sin ninguna objeción, aunque no beneficie a la colectividad, aunque no beneficie al Estado, aunque cause daño patrimonial. Entonces, eso, aunque a la gente le parezca que eso no es un problema en Venezuela, eso es un gravísimo problema en Venezuela. Esa subordinación, por ejemplo, en este caso del municipio y del Estado, del poder municipal, del poder municipal al poder estatal, de la Cámara Municipal, subordinación con el alcalde o alcaldesa, y del Consejo Legislativo, subordinación con la gobernación. Entonces no hay posibilidad que haya control, que haya actividad de control de parte del Poder Legislativo municipal y estatal. Entonces, casi todo el mundo voltea hacia otro lado cuando existe esa subordinación, y por supuesto, ahí están para decir que sí a todo y para tapar todo lo que sea y para aprobar cuestiones que incluso van en contra del mismo municipio. Pero la gente cree que eso es lealtad y la gente confunde. Y yo no sé, debe ser que lo confunde, porque yo voy a partir de la buena intención. Entonces, ese es el tipo de cosas que deberíamos tratar de cambiar, porque eso se repite a nivel nacional. Y allí lo hemos analizado, esa subordinación, pero vamos a hablar del poder legislativo nada más. Bueno, normalmente la Asamblea Nacional está subordinada al Ejecutivo Nacional, y simple y llanamente lo que allí se lleve, y sobre todo lo que mande el Ejecutivo, tiene que ser aprobado sin ninguna objeción generalmente, porque el que se le ocurre objetar algo que le parece que no está bien, entonces es considerado como una persona traidora, desleal, brincatalanquera, cualquier cosa de esa que utilizamos en Venezuela para descalificar a la gente que se le ocurre pensar. Entonces es muy importante que tengamos esto si nosotros queremos que realmente ocurra algún cambio en el país. Pero vamos a leer de nuevo la segunda parte del artículo 136, que está referido al poder público. Y lo que dice este artículo es: cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones, pero los órganos que incumben su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Insistimos en que estamos de acuerdo que los poderes deben colaborar entre sí. Y fíjense que tiene una función muy, muy importante, que es la realización de los fines del Estado. Entonces tendríamos que preguntarnos, y parte de la formación de los ciudadanos desde la primaria y por supuesto continuando en la secundaria, debería ser conocer, por ejemplo, cuáles son los fines del Estado venezolano. Me voy a permitir recordarlo. Los fines del Estado venezolano están considerados en el artículo 3 de la Constitución, y son la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. O sea que el Estado venezolano tiene entre sus fines defender el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Que no se les olvide. Un segundo fin
el ejercicio democrático de la voluntad popular. Quienes encabezan el gobierno, que es parte del Estado venezolano, o los gobiernos, están obligados al ejercicio democrático de la voluntad popular, porque fueron puestos allí a través de una delegación de la soberanía del voto de la gente. Ejercicio democrático de la voluntad popular. Muchas veces creemos que lo que hay que hacer es manipular a la gente e incluso coartar el derecho democrático de la gente. Y bueno, es parte de la tragedia que vivimos. Tercer fin del Estado, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Eso no se construye con discurso, eso se construye con práctica, eso se construye dando ejemplo. Si nosotros queremos formar una sociedad justa y amante de la paz, quienes dirigen el Estado deben enseñar desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde la comunidad, desde el gobierno, desde todas las instituciones, deben trabajar por construir esa sociedad justa y amante de la paz. La única manera de enseñar es con el ejemplo. Un cuarto fin del Estado venezolano: promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo. La prosperidad no se promociona a punta de regalos engañosos. La promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo no se promueve nada más que haciendo que la gente sienta que yo te estoy haciendo un favor porque hice este servicio cuando es mi función. Yo te estoy haciendo un favor porque atiendo la educación. Yo te estoy haciendo un favor porque atiendo la salud. Esa es la desviación que tenemos nosotros. Y el último y muy, muy importante fin del Estado, establecido en el artículo 3 de la Constitución: garantía. El Estado debe dar garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nada más y nada menos. Garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. Y este artículo número 3 cierra de una manera que estamos obligados a revisar bien este artículo. Fíjense lo que dice este artículo 3. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Estos 5 fines que tiene el Estado venezolano, se plantea que estos 5 fines se alcanzan a través de la educación, por supuesto una educación liberadora, una educación que forme hombres y mujeres críticos. No estoy hablando de criticones, personas que sepan discernir entre la verdad y la mentira, pero para eso hay que formar a la gente desde temprana edad. Y el otro proceso para conseguir los fines es el trabajo, porque con trabajo la gente puede satisfacer sus necesidades. Entonces es muy importante que lo que queremos, que hayan cambios en el país. Y a propósito de las elecciones que vienen en el 2024 y en el 2025, se piense en cuáles son los fines que tiene el Estado y se evalúe el gobierno del Estado venezolano está cumpliendo con estos fines que le ordena la Constitución. Eso es muy importante.
Esa es la manera de saber qué es lo que debemos hacer. Eso nos puede ayudar y es muy importante que los políticos profundicen y discutan y generen ese tipo de discusión con la gente y ese tipo de pensamiento. Vuelvo con algo que es casi una obsesión y lo reconozco, con la corrupción. Con la corrupción generada y protegida prácticamente desde los poderes públicos por su manera de funcionar. Ya lo dijimos. La falta de independencia de los poderes genera impunidad por el amiguismo y por el compadrazgo y por la dependencia. Y por supuesto, la impunidad entroniza la corrupción. Si no se castigan los delitos, cada día serán peores. Pero hago este repaso para recordar que corrupción no es solo hacer negocio al rescoldo del poder, apropiarse de tierras que supuestamente es para los campesinos y para la gente que no tiene tierra y después terminan apropiándosela los vivarachos. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos como corrupción, pero hay omisiones que también tienen que ver con la corrupción. Podríamos decir que hay actuaciones irregulares que causan daño al patrimonio público o al bienestar de los ciudadanos. Deben acarrear responsabilidad individual a los funcionarios que incurren en este tipo de abuso o desviación del poder, pero generalmente no pasa nada. Eso lo establece el artículo 139. Entonces, omisiones, faltas y desviaciones que mencionaremos a continuación hacen que muchas veces la administración pública tenga tan mala reputación y que en la práctica resulte inoperante e ineficiente y que no esté la administración pública al servicio de los ciudadanos como lo establece el artículo 141, se cumplan los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Vamos a recordar algunas de las actuaciones a las que nos estamos refiriendo, algunas de las irregularidades. Por ejemplo, cuando se ingresa un funcionario público a un cargo para el cual no está formado ni tiene experiencia alguna, eso es corrupción, porque lo está ingresando por familiar, por amigo, por lo que sea, por una relación que no tiene nada que ver con la eficiencia que se espera de un funcionario. Y no le podemos pedir luego peras al olmo. Tú no le puedes pedir a una persona que no ha estudiado sobre petróleo, por decir algo, todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico o todo lo que tenga que ver con agricultura. En agricultura tenemos casos bien obvios en relación a eso. No le puedes pedir a una persona que nunca estudió agricultura, que no tiene experiencia en agricultura o en petróleo o en cualquier otra rama que se desempeñe bien. Tú lo estás mandando a que vaya a aprender allí en el cargo. También somos muy tolerantes. Ese es un caso, el que acabo de explicar. También un segundo caso sería la tolerancia ante la indolencia e ineficiencia de funcionarios en la atención de los usuarios. Sería bueno leerse el artículo 51 para que sepan que están obligados a atender a la gente. Porque la administración pública, según dice la Constitución, está al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los amigos ni de parcialidades políticas. Una tercera irregularidad muy común: los daños que se causan al patrimonio público por falta de continuidad administrativa, y esto ocurre cuando hay cambio de gobernante. En Portuguesa han estado algunos edificios por años llevando sol y agua porque lo empezó no sé quién gobernante
Y bueno, simplemente los que vienen detrás, aunque sean del partido de ese gobernante, o no lo continúan porque consideran que eso lo empezó fulana o fulano de tal. Pero resulta que ese fulano o fulano de tal no hizo esa obra con dinero de su bolsillo, sino con dinero del Estado. Entonces el gobernante que venga, que siga a ese gobernante que dejó una obra inconclusa, la única razón para no terminarla es que técnicamente sea inviable o que es imposible financieramente. Pero generalmente no es por eso que no lo continúan, sino simplemente un capricho. Eso lo empezó fulana y yo no lo voy a seguir. Y entonces ahí se queda. Eso se le causa un daño muy grande al patrimonio del Estado y bueno, nadie es castigado por eso. Yo siempre he denunciado en otras oportunidades casos como en Portuguesa ocurrió con algunas obras de tratamiento de agua servida. Y un caso muy, muy notorio fue en Guanare, en la capital del estado portuguesa. Y allí quedó todas las obras civiles que se perdieron, la vandalizaron. Y quien vino después decidió que 4 millardos que era para el equipamiento y para la preparación de lo que iban a manejar la planta, simplemente lo desviaron para otro lado. Yo no estoy diciendo que se lo cogieron, no estoy diciendo que se lo apropiaron, no, simplemente lo desviaron para algo que consideraban que era, que era más importante. No, es posible que eso haya sido importante, pero ese dinero estaba destinado para terminar esa obra que servía como a 10 11 comunidades el tratamiento de esas comunidades. ¿Cuál es la consecuencia en este momento? Que la obra civil que estaba en el campo se vandalizó, la vandalizaron, se destruyó, eso no se puede recuperar, ese es un dinero perdido. Los más de 4.000, de 4.000 millones para terminar esa obra que se dejaron allí y con todo listo para continuarlo, bueno, no se continuó y esa obra nunca se terminará. Todas las aguas servidas de como 11 o 12 comunidades están cayendo a un canal de riego, todas las aguas crudas, sin ningún tratamiento, porque a alguien se le ocurrió que esa obra no era importante. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que toma ese tipo de decisiones? Nada. ¿Y qué pasa con la gente del Consejo Legislativo Regional que debió haber tomado cartas en el asunto? Nada, porque ellos estaban plegados al Ejecutivo estatal. ¿Y qué pasa con el municipio donde se estaba haciendo eso, con el alcalde de ese municipio? Nada, porque él también estaba plegado al Ejecutivo estatal. Y por supuesto la Cámara Municipal tampoco dijo nada, porque también estaba plegado, porque es una cuestión, una relación de dependencia terrible que le causa daño terrible a este país. Entonces, casos como eso hay a montones. Los daños causados al patrimonio público por obras inconclusas debido a desviación de recursos en pago de comisión. Ahí está el caso con Odebrecht. Montón de obras inconclusas por Odebrecht y se dice que el dinero, además que ellos son unos corruptos también, pago de comisiones. ¿Quién paga por eso? Nadie. En otro caso, en la administración pública generalmente no se hace seguimiento a, a los procesos. Y en el caso de obras como la que acabamos de decir y como los casos que he venido comentando pasa eso. Como no hay seguimiento y no hay control, entonces todo queda en el aire. Y esas personas andan de lo más tranquilota como que si no rompieron un plato. La falta de mantenimiento preventivo y correctivo en edificaciones del Estado. Comencemos por las escuelas. Las escuelas no se le hace mantenimiento generalmente. Hasta que no está lloviendo más adentro que afuera, no se piensan en revisar techo. A veces las escuelas se quedan completamente sin que funcione ninguno de los baños. Es más, muchas escuelas se quedan sin agua.
por tiempo, y como que eso no es una gran cosa. Entonces esa falta de mantenimiento, por ejemplo, a los pozos, falta de mantenimiento a los equipos, motores y bombas, y bueno, los acueductos se quedan sin funcionar porque simplemente, por ejemplo, se derribaron las paredes de un pozo por tiempo y se quedan sin funcionar porque se quemó una bomba. Entonces, todo ese tipo de cosas causan daño patrimonial. Y yo termino que eso, que es corrupción, aunque no se estén robando el dinero. En este último yo sí creo que hay un negocio redondo. Es la costumbre de la venta de los bienes del Estado, maquinarias agrícolas, maquinaria para mantenimiento de carretera, muchas eh, equipos en general lo venden como chatarra. Y siempre hay un agraciado que es el que compra las chatarras. Y después incluso, porque tengo testimonio de supuesta chatarra vendida como tales y después reparada por los compradores y la venden después rehabilitada, $50,000 por decir algo. Eso también es corrupción y eso lo hace la gente. Muchos funcionarios lo hacen a nivel municipal, lo hacen a nivel estatal y me imagino yo que lo harán también a nivel, con maquinarias a nivel nacional. Entonces, si nosotros no revisamos este tipo de cosas que son costumbre en la administración pública, aunque cambiemos de cara, si no dejamos la maña y si no hay aplicación de las leyes, si no hay seguimiento y control, si no funcionan los controles, es muy poco lo que nosotros vamos a lograr cambiar en nuestro maltratado país. Imploramos que eso se revise y que la gente, el ciudadano común y corriente, adquiera más conciencia en relación a su papel, que deje la sumisión, que deje el miedo, que deje el estar nada más que aplaudiendo lo que no tiene que aplaudir, que realmente evalúe a los funcionarios, que evalúe a los gobernantes y que hable. Uno ve países que la gente cuando funcionarios renuncian por malas prácticas. Uno ve que recientemente vimos en Chile que hicieron que el presidente de Chile destituyera a 2 funcionarios por acusaciones de comportamiento que violaban la ley. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para madurar un poco en ese sentido? Porque nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no podemos estar solamente esperando que venga un Mesías a resolver los problemas del país. Entonces, terminamos diciendo que la educación, la formación ciudadana es muy importante. Y la formación en relación a los deberes y a los derechos. Y en conocimiento, no tienen que ser abogados para eso, que la gente sepa cuál es la ley, qué dice, por lo menos más o menos sobre esto, sobre lo otro, la ley madre. Necesitamos mejores ciudadanos también, no solamente quejarnos y no intentar hacer nada para que las cosas cambien para mejor y para que podamos vivir en un país, caramba, con más armonía y donde no tenga la gente, bueno, ahí andan diciendo que la gente que no se ha ido, que eso es invento, pero hay mucha gente que ha salido del país porque siente que no va a pasar nada y que se le va a ir la vida luchando contra lo que no tiene remedio. Yo creo que las cosas sí tienen remedio y debemos tener esa convicción. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, será hasta una próxima oportunidad.